Buenos días, mi nombre es Dominica Sandoval Celi, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y este trabajo es parte de mi formación profesional. A continuación les hablaré acerca del femicidio juvenil. La presente investigación abarca una explicación bibliográfica sobre el femicidio juvenil en el Ecuador. Este es un fenómeno en la actualidad muy estudiado, ya que se busca erradicar o modificar esos comportamientos que atentan a la construcción de personalidades, conductas o convivencias conflictivas en las que pueden terminar con asesinatos o delitos. El femicidio se afirma como una problemática de grandes dimensiones, de la que a diario y casi siempre tratamos de investigar, explicar el porqué de las conductas delictivas por parte de las personas infractoras, pero esta se ha venido presentando en diversos ámbitos de nuestras vidas. Esta se ha visto manifestada de mayor a menor intensidad. En este sentido, se llega a plantear que existen formas en las que los femicidios se han visto manifestados, como por ejemplo dentro de la familia, trabajo, escuela, colegios, universidades, por motivo de pareja, se han presentado el mayor número de femicidios en el Ecuador. A pesar de que a nivel mundial el femicidio, en tanto manifestación extrema de la violencia contra las mujeres, sea una realidad poco reconocida, en América Latina este problema comienza a visibilizarse en la década de los 90. Las muertes de miles de mujeres en Ciudad Juárez atrajeron la mirada internacional sobre el riesgo mortal que las mujeres viven por el hecho de ser mujeres, mientras que diversos estudios realizados en nuestro continente han permitido conocer mejor este problema. Como es bien conocido, se debe a la feminista sudafricana radicada en Estados Unidos, Diana Russell, el esfuerzo pionero por denunciar y llamar la atención sobre el asesinato misógino de mujeres a manos de hombres, planteándolo como un problema sistemático y universal al que llamó femicide. En 1976, en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, realizado en Bruselas, Russell plantea este concepto sobre el que posteriormente siguió profundizando. Un primer concepto a que se le relaciona al femicidio es la violencia, va acuñado por la Organización Mundial de la Salud, es quizá el más usado en documentos e informes relacionados con la violencia, ya que la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos la define de manera plural como violencias. Acción deliberada que atenta contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. La violencia comporta múltiples dimensiones como la física, la institucional, simbólica, entre otras, y esta no es siempre penalizada jurídicamente. Por otro lado, Calabrese indica que la violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda, que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismos de control por los individuos que han ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social, que de uno u otro modo se han visto justificados y por lo tanto legitimados en el ejercicio de esa violencia y de ese poder arbitrario. En este sentido, Gorham señala que el propio Consejo General del Poder Judicial indica que conceptualmente la violencia se presenta como un estadio más avanzado de la agresividad. No hay violencia en el sentido técnico, por una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión debe producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. El agresor sujeto dominante se mueve en un ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un contexto de continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En relación a esto, Vidal la define como la violencia de la integridad de la persona, la cual suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro. A posicionar desde aquí la violencia contra las mujeres, se comprende que los modelos multicausales
o los epidemiológicos no son pertinentes, ya que estos se aplican cuando no se conoce bien la causa, pero sí los factores de riesgo, o bien cuando no se puede atacar directamente la causa, pero sí esos factores que facilitan la aparición o permanencia del problema. El feminicidio es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, del derecho a la igualdad y no discriminación, del derecho a circular libremente y de la libertad de reunión y asociación. Asimismo, la violencia de género vulnera el derecho a la identidad, al afecto, a la paz, al desarrollo personal, a la protección, a la participación social y política, a la libertad de expresión y salud física y mental óptima. Dicho esto, la mujer víctima nunca puede ser ubicada como un sujeto pasivo o disminuir su habilidad para enfrentar las consecuencias sufridas y recuperarse de ellas. El femicidio vulnera los derechos humanos de la mujer y por ende es obligación del Estado el presentar la atención necesaria orientada a su empoderamiento y recuperación para el pleno ejercicio de sus derechos y para garantizar la protección de sus hijos e hijas. ¿Cuál es el marco legal que respalda los derechos de la mujer? La violencia que termina en femicidio constituye un problema social de gran magnitud, ya que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años han sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales por el hecho de ser mujeres, y en un 41% de personas víctimas de femicidio en el Ecuador. La Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género de 2004 supuso un avance fundamental en el tratamiento jurídico de violencia de género que ha sido reconocido a nivel internacional. Está considerada como ejemplo de buena práctica en la base de datos del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra la mujer, concretamente en el área de prácticas prometedoras en el plano jurídico. La ley establece una definición amplia de violencia de género, que incluye la agresión psicológica y sexual, la amenaza, la coerción y la privación de la libertad. Destaca de la misma el establecimiento de medidas en distintos ámbitos: preventivas, educativas, de protección y asistenciales, así como nuevas sanciones para los perpetradores. En el Ecuador, a partir de las múltiples declaraciones universales de los derechos humanos contra la violencia de la mujer y la familia, ha sido para proteger y garantizar todos los derechos humanos de la mujer y sus familias, entendiendo por familia a todos quienes integran el núcleo familiar, sean padre, madre e hijos. Y aún más la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia, artículo 3, inciso 1, amplía a miembros ascendiente, descendiente, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. Se entiende también como núcleo familiar a todos quienes conviven en el hogar mediante la plena participación de la mujer, haciendo uso de todos los instrumentos de derechos humanos para su real protección, especialmente haciendo uso de los convenios internacionales para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantizar la igualdad y la no discriminación en razón social, religioso, de raza y sobre todo ante la ley, hacia el conocimiento jurídico y la posición económica y social elementales al desarrollo de la mujer y su familia. Ahora bien, el problema de la naturaleza jurídica de la ley plantea 3 cuestiones estrechamente vinculadas, pero que deben tratarse separadamente. Lo primero que debemos resolver si la ley se relaciona con el derecho civil, en segundo lugar, si la ley se relaciona con el derecho penal, o es una norma especial como tercer punto. Respecto al primer problema, debemos reconocer que a pesar de los argumentos esgrimidos para tratar de demostrar que la ley tiene relación con la rama del derecho civil, este criterio no es satisfactorio. Si bien es cierto, los problemas de que se ocupa la ley tienen su origen y desde luego su solución en las disposiciones del derecho civil. Cuando se trata de un divorcio como efecto de la violencia, en los derechos de alimentos a los hijos, en la tenencia de los hijos,
en la disolución de la sociedad conyugal, y otro que en el ámbito del derecho civil acaban de solucionar problemas de violencia. Por otro lado, en el derecho penal, cuando la agresión ya constituye delitos de orden público. Este hecho hace entonces imposible considerar que con solo el derecho civil se puede proponer y resolver válidamente los problemas de la ley contra la violencia a la mujer y a la familia. Por lo tanto, el derecho civil le falta competencia para tratar y resolver casos de violencia intrafamiliar en las que sea de orden penal. Diversos son los criterios de referencia si la ley relaciona con el ámbito civil o con el ámbito penal, y una vez determinada esta cuestión se ubicaría la jurisdicción y la competencia de la ley. Se debería categorizar a la ley contra la violencia a la mujer y a la familia como una ley especial del derecho penal común, dado que las comisarías de la mujer y la familia son competentes no solo para los casos de violencia intrafamiliar, sino para todas las controversias y adoptar medidas preventivas y correctivas determinadas en el artículo 622 del Código Penal, por lo que reconoce a estos comisarios como juez de instrucción, según determina el considerando cuarto del acuerdo número 751 y artículos 2, 4, 7 y 8 del reglamento sustitutivo para el funcionamiento de las comisarías de la mujer y la familia, con lo que su ámbito de competencia se amplió a la intervención como apoyo técnico, social y psicológico. En conclusión, diría que la competencia para resolver la violencia está determinada en la ley, con una característica similar para resolver todas las contravenciones tipificadas en el Código del Procedimiento Penal, en donde se adoptan medidas preventivas y correctivas, haciendo que ubiquemos a la ley como una norma especial hasta cierto punto de carácter penal. Para esto, en la actualidad, el reconocimiento de la necesidad de abordar de manera específica la situación de los niños y las niñas testigos de este tipo de violencia ha sido promovido desde diferentes instancias políticas y gubernamentales a nivel europeo, estatal y autonómico. En el Ecuador, durante todo el proceso de la democracia, se han firmado una serie de tratados y convenios internacionales que protegen los derechos de la mujer, tratados que son firmados en el sistema internacional como en el sistema interamericano. Para un correcto abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito de los jóvenes, hay que tener en cuenta que éstas están vulnerando los derechos de la mujer víctima de la violencia, que al crecer expuestos a esta violencia también se convierten en víctimas de la misma. Es así que sobre este tema hay una serie de normas que garantizan la aplicabilidad y el acceso a la justicia y la defensa de la mujer cuando son violentados sus derechos fundamentales. Conclusiones. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada sobre el femicidio juvenil, nos hace a la vez saber que la mujer forma parte de diferentes ámbitos como el cultural, laboral, educativo, familiar. Es decir, que los perpetradores de la violencia que conlleva al femicidio hacia la mujer joven son diversos y están presentes en todos los ámbitos del quehacer social, ya sea familiar, educativo, de la salud, laboral, comunitario. Esta puede verse ejercida por la pareja sentimental o íntima. De acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 al 2017, se deben redoblar esfuerzos y multiplicar las acciones para lograr el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas. Así se evitaría que las estadísticas del femicidio en el Ecuador se vean incrementando en un 5% por cada año. Es necesario avanzar hacia la institucionalización del Plan Nacional, asegurando una coordinación eficaz y la asignación de recursos para trabajar en los ejes propuestos: cambio de patrones socioculturales, sistemas de información y registro, protección y atención integral a las víctimas en caso de haber sido violentado, pero en caso de haberse ejecutado un femicidio, el proceso debe estar ligado en la atención y protección de los convivientes de la víctima, el acceso a la justicia de forma gratuita, ágil y oportuna, incluyendo la reparación y la restitución de derechos a las víctimas. Muchas gracias.